Bueno, entonces, hoy vamos a continuar con el estudio de elementos bajo carga axial, pero ya le vamos a combinar otro elemento adicional, y es la relación del esfuerzo y de la deformación. Vamos a hablar de las deformaciones específicamente, ¿no? En esta clase. Entonces, pues iniciando con este tema, esta prueba la hicimos con algunos de ustedes en el curso de materiales, ¿cierto? Que es la prueba más estandarizada, se puede decir, que se utiliza para caracterizar la resistencia de un material. Es un ensayo de tensión. Entonces se monta una probeta en una máquina, se le aplica una carga de tensión y se mide, esa probeta tenía originalmente una longitud inicial, L, también tenía una área inicial, y al aplicarle la carga, pues se va a empezar a alargar, ¿no? Entonces, cuando se empezaba a alargar, nosotros podíamos hacer una gráfica, ¿cierto?, que se llamaba el diagrama de esfuerzo de deformación. Entonces graficábamos en este eje el esfuerzo y en este eje la deformación, ¿cierto? Y a medida que pues, se va alargando la probeta, esa curva va cambiando, ¿cierto? Y se obtenía un diagrama como este. Este es la curva de esfuerzo de deformación. De hecho, en la clase pasada nosotros miramos que de esta curva se pueden obtener algunos datos de resistencia, ¿cierto? Por ejemplo, la resistencia de fluencia y la resistencia última. Hoy vamos a enfocarnos en otra variable que también se obtiene de este ensayo, que está relacionada es con la deformación que sufre esta probeta cuando se la aplica carga, ¿no? Entonces, esto también lo miramos, ¿cierto? Sabemos que hay unos materiales que cuando se los somete a tensión se deforman ostensiblemente, como estos. Estas probetas son materiales dúctiles. Aquí tenemos un ejemplo: acero, bajo carbono, aluminio. Y hay materiales que no se deforman apreciablemente, que son materiales frágiles, ¿no? Como las cerámicas, el hormigón, las fundiciones, ¿cierto? Y pues en ingeniería se prefieren materiales dúctiles que materiales frágiles, porque los materiales dúctiles avisan cuando va a ocurrir una falla. En cambio los materiales frágiles fallan súbitamente, no le dan tiempo a nadie a percatarse de que hay un peligro, y entonces es peligroso utilizar materiales frágiles, ¿no? Hay que utilizarlos con cuidado. Bueno, entonces volviendo aquí al ensayo que les mostraba inicialmente, noten que esta curva tiene unas áreas diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros habíamos hablado también en el curso de materiales, y lo hablamos la clase pasada, que cuando una probeta como esta se la somete a un esfuerzo dentro de este rango, está aquí, y si liberamos la carga, el material recupera su forma. Por eso se dice que esta es la zona elástica, ¿no? Elástica porque aquí el material no se deforma permanentemente. Sin embargo, cuando sobrepasamos este punto, entonces entramos en una zona que se llama una zona plástica. En ese caso, si descargamos el material aquí en esta zona, el material ya no recupera su forma original, ¿cierto? Y entonces eso nos daba aquí nosotros un umbral de trabajo, sobre todo en el diseño de máquinas, sobre todo, se trabaja y en esta zona. ¿Por qué? Porque las máquinas pues, son calculadas con precisión, tienen unos movimientos exactos. Si se deforman permanentemente ya no van a funcionar de la misma forma. En cambio, en algunas otras áreas de la ingeniería, por ejemplo en la ingeniería estructural, a veces se tolera deformaciones permanentes en las estructuras, por ejemplo, que no son peligrosas y no comprometen la integridad
de un elemento, entonces se podría trabajar ya en esta zona. Entonces, para nosotros, la resistencia de referencia normalmente es la resistencia a la afluencia, ¿cierto? Bueno, por otra parte, miren que en esta zona elástica, aquí, esta relación entre el esfuerzo y la deformación es prácticamente una línea. Se la puede modelar como si fuera una línea. Ustedes saben que la ecuación más sencilla de una línea, pues, es la ecuación de la recta, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos proponer una relación lineal como esta, donde el esfuerzo es proporcional a la deformación. Como esta línea pasa por cero, aquí esta recta no tiene un punto de intersección, simplemente es esta. Entonces noten que aquí aparece una variable adicional que se llama el módulo de elasticidad o módulo de Young del material, y es una propiedad inherente de cada material. Esta E o módulo de Young o módulo de elasticidad es la pendiente de esta recta. ¿Qué significa? Que para cada material, entre más inclinada, más empinada sea esta pendiente, pues este valor va a ser más grande. Y por el contrario, si es más acostadita, si la pendiente es más baja, este valor va a ser más pequeño, ¿cierto? Entonces, aquí está, ese es el módulo de Young o módulo de elasticidad, y esta expresión que hemos ilustrado aquí se llama la ley de Hooke. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, entonces, ¿cuánto vale para el acero, por ejemplo? Recordemos un poco. ¿Cuánto vale E para diferentes materiales? Esto lo miramos en materiales, ¿cierto? Material, démoslo, normalmente se lo da en PSI o en megapascales, lo voy a dar en megapascales. Entonces, por ejemplo, para el acero, si ustedes se acuerdan, ese valor es de 200.000, ¿no? 200.000 para el acero. Para el aluminio es aproximadamente 76.000. Para el aluminio. Para la madera, más o menos puede estar entre 10.000 y 15.000, digamos que son 12.000 más o menos para la madera. Para el bronce, 120.000, ¿no? El bronce. Para el plástico, para el PET, por ejemplo, o sea, para el plástico de las botellas de polietileno, es aproximadamente 1.000, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de ahí? De esta tablita que acabamos de hacer aquí. Bueno, pues una apreciación directa es que el acero tiene un módulo de elasticidad alto, ¿cierto? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso en español? Digamos, si vamos a hacer aquí un diagrama de esfuerzo versus deformación, ¿cierto? Y aquí tenemos, por ejemplo, el esfuerzo. Y acá tenemos la deformación. Entonces, digamos, la recta del acero podría ser así, por ejemplo. Por ejemplo, acero. La recta del bronce podría ser así, ¿cierto?
la curva, digamos bronce. Usemos otro color, digamos que la del aluminio sea así. Por ejemplo, la de la madera puede ser así, la curva. Y la del plástico podría ser como algo así. PET, ¿no? Entonces, ¿qué notan de esas curvas? ¿Qué se puede notar? Entonces, aquí lo primero que notamos es que, miren, entre el material tenga un módulo de elasticidad más grande, pues esta pendiente es más grande, más empinada, tiende a ser vertical. Cuando ese módulo E tiende a ser más pequeño, voy a copiar esta tablita de aquí. Cuando ese módulo tiende a ser más pequeño, pues tiende a estar más acostada esta gráfica, ¿cierto? Sobre todo la parte lineal. ¿Qué más podemos notar de aquí? Noten aquí, por ejemplo, que el plástico es el material más dúctil, ¿no? Porque se deforma bastante sin fracturarse, ¿no? A diferencia de estos, de la madera, por ejemplo. La madera es un material frágil, entonces tiene un módulo de elasticidad relativamente bajo y llega a cierto punto donde se fractura. O sea, es un material que tiende a ser frágil, fallas frágiles. ¿Qué más podemos decir aquí? Miren, para una misma deformación, para una misma deformación, cada material tiene una respuesta diferente, o sea, un esfuerzo diferente. Por ejemplo, el esfuerzo que se desarrollaría con este nivel de deformación de aquí, digamos que esta es una SUI, el esfuerzo que se desarrollaría sería este, ¿cierto? Sería un esfuerzo pequeño. En cambio, miren, en la madera sería un poquito más grande. En el aluminio sería mucho más grande. En el bronce sería mucho más grande. Y en el acero sería mucho más grande. ¿Eso qué quiere decir en términos prácticos? Eso quiere decir que, por ejemplo, si tenemos una barra del mismo diámetro y de la misma longitud de estos 5 materiales diferentes y les aplicamos la misma carga, se deformaría más la de plástico, luego la de madera, luego la de aluminio, luego la de bronce y la que menos se deformaría sería la de acero. Eso sería una explicación. Otra explicación, si tenemos 5 barras de diferentes de estos materiales con las mismas dimensiones y les aplicamos la misma deformación, para deformar la de barra de acero necesitaríamos mucha más fuerza que para deformar la de plástico. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Entonces, el módulo de elasticidad o la pendiente de esta recta mide la capacidad que tiene un material de soportar cargas sin deformarse. Entre más rígido sea un material, pues más grande va a ser ese valor. Y esa es la razón por la que el acero, pues, tiene un módulo de rigidez bastante alto, ¿no? ¿Hay alguna duda?
Bueno, guardemos esta gráfica, puede ser útil. ¿Listo? Bueno, entonces creo que ya está un poco más claro el concepto de lo que es el módulo de elasticidad. Pregunta, ¿será que la rigidez de un material es lo mismo que la resistencia o es diferente? Porque nosotros la clase pasada hablamos de resistencia, ahora estamos hablando de rigidez. ¿Será que son lo mismo o hay diferencia? Sí hay diferencia, profe. Preguntémosle entonces a Jonathan, dice que Jonathan, entonces Jonathan, ¿cuál sería la diferencia entonces entre resistencia y rigidez? Pues la rigidez es la dureza, como decir que no se deforma tan, es duro, pero la resistencia es que tanto fuerza aguanta para deformarse. Bueno, ahí sí, estabas bien hasta ahí, pero cuando ya le dijiste para deformarse, ya la embaraste. Eh, Porque ahí estás combinando las dos cosas, ¿no? sí, O sí. sea, la resistencia está asociada con la capacidad de un material para soportar cargas sin fracturarse, ¿cierto? Esa es la resistencia. Y la rigidez es la capacidad de un material de soportar carga sin deformarse o con una deformación baja, ¿no? Entonces, la una está más relacionada con la fractura, la otra está relacionada es con la deformación. ¿Listo? Bueno, sigamos. Miren que, por ejemplo, aquí les presento 4 gráficas. Todas son para aceros de diferentes concentraciones de carbono y además con diferentes tratamientos térmicos. Por ejemplo, este es un acero de muy bajo carbono, es casi hierro puro. Esta es la gráfica de esfuerzo de formación de un acero de bajo carbono. Esta es de un acero aleado de alta resistencia y esta es de un acero aleado templado y revenido. ¿Qué se puede concluir de ahí? Bueno, claro, los 4 materiales, miren aquí, son aceros, tienen diferente resistencia. Este, por ejemplo, falla a este nivel de esfuerzo, este falla a un nivel de esfuerzo mucho más grande, ¿sí? Los 4 materiales tienen diferentes resistencias. Sin embargo, miren la parte lineal de la curva. La parte lineal de la curva es igual. Es decir, que aquí podemos diferenciar claramente el concepto de resistencia y de rigidez. Tenemos 4 aceros, tienen el mismo módulo de rigidez, o la misma pendiente aquí, en la parte lineal, pero tienen diferente resistencia. La zona lineal es la misma, ¿no? ¿Listo? Entonces, cuando les pregunten por los módulos de elasticidad de los aceros, son iguales, ¿no? No importa si es el acero más barato o el acero más costoso, tienen el mismo módulo de rigidez. Bueno, noten que cuando nosotros hicimos esta gráfica, aquí aparecía una epsilon, ¿cierto? Una letra epsilon que significa la deformación, pero nosotros no la hemos definido. Tenemos una idea de que está relacionada con el alargamiento que sufre una probeta de tensión, por ejemplo, ¿cierto? Pero no hemos definido formalmente qué es la deformación. Entonces aquí vamos a definir qué es la deformación. Entonces miren, por ejemplo, vamos a explicar lo que está pasando en este caso. Tenemos una barra, por ejemplo, es una barra circular de área A. Originalmente tenía una longitud L y le aplicamos una carga P. En este caso es una carga de tensión, por esa razón la barra se alarga, ¿no? ¿Se alarga cuánto? Una cantidad delta, ¿cierto? Esa cantidad delta es lo que se llama el alargamiento. ¿Listo? Bueno, entonces nosotros sabemos que esta barra, por ejemplo, está sometida a un esfuerzo normal, ¿cierto? Y esos esfuerzos normales son los responsables
responsables de provocar alargamientos o acortamientos. Si la carga es de tensión, provocan alargamientos. Si la carga es de compresión, provocan acortamientos. Bueno, entonces, por la ley de Hooke que acabamos de mirar, sabemos que el esfuerzo es proporcional a la deformación, por una parte. Por otra parte, sabemos que el esfuerzo es carga sobre área, ¿cierto? Y si combinamos esas dos ecuaciones, además reconociendo que se define la deformación unitaria como el alargamiento sobre la longitud inicial, y combinamos estas dos ecuaciones, podemos llegar a decir que el alargamiento es esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacerlo un poco más, con más calma. Entonces, tenemos nuestra barra. Tenemos nuestra barra, ¿cierto? Le aplicamos una carga, se alarga un poquito más. Se alarga un poquito más. Originalmente tenía una longitud L, o sea que esta cota valía L, ¿cierto? Le aplicamos una carga. Una carga P. Obviamente esto tiene aquí un soporte fijo, pues esto no está flotando, está aquí soportada, ¿cierto? Entonces sabemos que esta barra está sometida a un esfuerzo que es P sobre área, ¿cierto? Además sabemos que al aplicarle una carga, pues se alarga un poquito, se alarga una cantidad delta, ¿sí? ¿Listo? Por una parte tenemos esta ecuación, esfuerzo es igual a carga sobre área. Por otra parte, acabamos de mirar que en el rango elástico el esfuerzo es proporcional a la deformación. Esta es otra relación. Y sabemos que la deformación es igual al alargamiento, o sea, a delta, sobre la longitud inicial. Esta es otra ecuación. Entonces, si reemplazamos esto acá, ¿qué tendríamos? Tendríamos P sobre A es igual a E por deformación, ¿cierto? Y si reemplazamos esto aquí, tendríamos P sobre A es igual a E por delta sobre L. Y si despejamos delta, llegaríamos a esta expresión que está aquí, ¿no? O sea, el alargamiento es proporcional a la carga, a la longitud, e inversamente proporcional al área, ya módulo de elasticidad. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos una barra. Es una barra de aluminio. Denme un segundo. Perdón, bueno. Entonces tenemos este ejemplo. Tenemos una barra de sección cuadrada.
Es una barra de aluminio, tiene 10 milímetros de lado y está cargada con una fuerza de 2 kilómetros. Entonces nos piden que determinemos el esfuerzo y el alargamiento y nos dan el valor de E. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Bueno, tenemos ahí. Entonces dicen que E es igual a 76.000 megapascales. La longitud está cargada. La carga es de 2 kilonewton. 2 kilonewton, ¿cierto? Es una barra cuadrada. El lado vale 10 milímetros, ¿cierto? Y lo que no nos dan aquí, que lo voy a poner yo aquí, es la longitud inicial. Creo que no está acá. Bueno, entonces voy a ponerla aquí. La longitud inicial, o sea, L, es igual a 100 milímetros. Listo. Bueno. Entonces nos piden que calculemos el esfuerzo y el alargamiento. Entonces, ¿qué hacemos para calcular el esfuerzo? Nos recordamos que esfuerzo el esfuerzo es carga sobre área, ¿no? En este caso, esta es una barra cuadrada. ¿Cuánto vale el área? ¿Cuánto vale el área de un cuadrado? Y es, ojo que es esta área la que está resistiendo, ¿no? La que estoy achorando ahí. El área de un cuadrado es... Sería 1 centímetro, profe. Ah, no, pero 10 centímetros, ¿no serían 100 milímetros? Porque es 10 Entonces, por 10. el área de un cuadrado es lado al cuadrado, o sea que sería 10 milímetros, esto al cuadrado, ¿no? Entonces, dicen por acá, por 10, eso es 100 milímetros cuadrados. ¿Cuánto es? Son 2000 newtons, ¿cierto? Y el área son 100 milímetros al cuadrado. Entonces, ¿cuánto? 20 newton milímetro cuadrado. 20 megapascales. Para nada, que esto lo miramos en la primera, ya sabemos cómo calcular el esfuerzo, ¿cierto? Sin embargo, ahora nos preguntan por el alargamiento, es decir, cuánto se alarga esto. Bueno, aquí yo lo había llamado diferente, es delta. ¿Cuánto vale delta? Entonces, veamos aquí alargamiento, ¿no? El alargamiento, dijimos que era igual a ¿qué? A P por L sobre E por A, ¿no? ¿Listo? Eso fue lo que llegamos a determinar acá, ¿no? Alargamiento PL sobre EA. Listo, entonces vamos a reemplazar aquí los valores. P vale 2000 newton
¿cierto? La longitud son 100 milímetros. Y E, ¿cuánto vale? 76.000 megapascales, que son newton sobre milímetro cuadrado. Y el área, que sería ¿cuánto? Son 100 milímetros al cuadrado, ¿no? Entonces aquí ponemos la barrita, porque es una división, y eso nos daría ¿cuánto? Cero coma 0,026 milímetros. Eso es lo que se alarga esa barra bajo esas condiciones, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, vamos a seguir. Entonces, así es como aplicaríamos esta ecuación, ¿no?, de alargamiento. ¿Qué pasaría si ahora esa barra pues ya no solo tiene una carga, sino tiene varias cargas, por una parte, y además tiene diferentes áreas y puede ser de diferentes materiales? ¿Cómo cambiaría esa ecuación que desarrollamos ahí? Entonces, cuando hay esos cambios, pues tocaría calcular el alargamiento o acortamiento para cada sección, ¿cierto? Se calcula individualmente y después se suma, ¿no? Tocaría utilizar una sumatoria. Entonces vamos a ver cómo sería en ese caso, ¿no? Aquí tenemos un caso donde pasa eso, ¿no? Entonces dice que determinemos la deformación de esta barra bajo estas cargas, ¿no?, o el alargamiento de esta barra bajo esas cargas. Bueno, entonces pregunta, en este caso, ¿cuál es la carga que tomaríamos para calcular cada alargamiento? Pues nos tocaría hacer aquí lo que se llama cortes, ¿cierto? Es decir, mire, nos tocaría identificar, por ejemplo, el corte AB, ¿cierto? El corte BC y el corte CD. Entonces, ¿qué pasa aquí en esta sección? ¿Qué pasa aquí en esta sección? Si cortamos la barra aquí en esta parte, ¿qué pasaría? No lo sabemos, ¿no? Pero podemos averiguarlo. Entonces, ¿cómo lo averiguamos? Hacemos un diagrama de cuerpo libre de esta barra. ¿Cierto? La cortamos por aquí. Y pues retiramos esa parte, ¿no? Entonces quitamos esto de aquí al hacer ese corte y miramos qué es lo que pasa ahí dentro. O sea, cuál es la fuerza que está actuando ahí, ¿no? Entonces yo voy a poner aquí una fuerza y esta fuerza la voy a bautizar como FAB.
¿cierto? Bueno. ¿Y hay alguna forma, algún método que me permita hallar esta fuerza FAB? Claro, pues la estática, muchachos. La estática. La estática nos permite hallar esa fuerza, ¿cierto? Entonces, vamos a sumar fuerzas en X. Si esa barra está en equilibrio, esto debería ser igual a 0, entonces tendríamos que la fuerza AB, que es positiva, más 75, este que está aquí, positivos, ¿cierto? Voy a hacerlo más grande. FAB más 75, que es esta, positiva. Esta de aquí es negativa porque va en la dirección negativa del eje X, ¿cierto? O sea, menos 45 más 30 debe ser igual a 0. Y entonces, ¿cuánto vale FAB? Despejamos, ¿cierto? Sería igual a 45 menos 75 y menos 30. O sea, ¿cuánto es eso? Menos 60, ¿no? Menos 60 kilos. ¿Qué significa que no se haya dado negativa? Esa fuerza. Que va como en sentido contrario, Es que va en la dirección, que va hacia la izquierda. que no iba así como la supusimos. Nosotros no sabíamos si iba en esta dirección, positiva o negativa. La supusimos positiva y nos dio negativa, o sea que va al contrario. ¿Listo? Va al contrario. Entonces, eso quiere decir que, pues, para que quede más claro, eso quiere decir que esta fuerza no va así, sino que va al contrario, ¿no? Esta es la dirección correcta. ¿Listo? Bueno, esta es la dirección asumida, pero aquí ya nos dio diferente, listo. Pregunta, ¿esa parte AB se está alargando o se está contrayendo? Alargando. Eso, se está alargando, ¿no? Porque miren que la carga está saliendo de la sección, es decir, que se está alargando. Entonces, ¿cuánto valdría el alargamiento de la porción AB? ¿Cuánto valdría? Bueno, sabemos que sería sería FAB, que sería la carga, ¿cierto? Por la longitud sobre el área por E, ¿no? Esa es la fórmula del alargamiento que hasta ahorita hemos usado. Listo. Entonces veamos cuánto vale, en primer lugar, cuánto valdría el área. Miren que el diámetro de esta porción pequeña es 0.618 pulgadas y el diámetro de esta porción aquí gruesa es de 1,07 pulgadas. Entonces, ¿cuánto valdría el área? Área, Por D al cuadrado. área. Bueno,
Yo les he enseñado esta fórmula, ¿cierto? Cuando tengo el diámetro, sería pi cuartos por diámetro al cuadrado, ¿cierto? Cuando tengo el radio es pi r cuadrado. Entonces, eso sería ¿qué? 1,07, eso sería 3.14 sobre 4 por 1,07 al cuadrado. O sea, ¿sería cuánto? .89 me da. Verifiquen ahora ya, 0.89 pulgadas al cuadrado, ¿no? Listo, tenemos el área. ¿Qué más nos falta? Creo que tenemos todo, ¿no? Entonces, la fuerza la tenemos. Sabemos que es una fuerza de tensión. Por eso es positiva, ¿cierto? Sería 60, ¿qué? 60 kips. Miren aquí. Fuerza AB. 60.000 kips, o sea, 60.000 libras por la longitud. La longitud, que es ¿cuánto? La porción AB tiene una longitud de 12 pulgadas. 12 pulgadas sobre el área que ya la tenemos, 0.89 pulgadas al cuadrado, por el módulo de elasticidad. 29 por 10 a la 6 PSI. Bueno, aquí hay un error, es por 10 a la 6, no a la menos 6, ¿no? Es a la 6. Entonces, aquí tenemos 29 por 10 a la 6 libras sobre pulgada cuadrada, que son PSI. Listo, entonces, aquí tiene, esto está dividiendo, ¿cuánto nos daría esto? 60.000 por 12 sobre me da 0.027. 0.027 pulgadas. Listo. Eso es lo que se alarga esta porción, AB. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa ahora con la porción BC. ¿Qué pasa ahí? Bueno, entonces vamos a llevar esto acá. ¿Qué tenemos que hacer para averiguar cuál es la fuerza que está actuando aquí? Pues tenemos que hacer obligatoriamente un corte por aquí, ¿cierto? En esta zona. Para saber qué fuerza está actuando ahí. Entonces, vuelvo y juega. Aquí tenemos la barra. Ahora tenemos que hacer un corte en esta porción de aquí, ¿cierto? Y a esta parte que está del otro lado, le decimos chao, ya no existe. El corte viene por aquí. Y la pregunta sería, ¿qué habría aquí? Pues aquí va a haber una fuerza, ¿cierto? Esa es una fuerza interna y esa fuerza la vamos a bautizar FBC. Y igual aplicaríamos equilibrio. O sea, aplicaríamos sumatoria de fuerzas en X. Y eso nos daría ¿qué? FBC, que es positiva,
¿cierto? Menos 45 más 30, negativa, positiva, es igual a 0. Y entonces FBC sería igual a ¿qué? A 45, que pasa positivo, menos 30. O sea, 15 kits. 15 kits. ¿Qué significa que nos haya dado positivo ese FBC? Significa que la dirección asumida aquí es la correcta. Entonces pregunta, ¿esta porción BC se va a alargar o se va a contraer? Se irá a contraer, ahí sería, ¿no? Se va a contraer, se va a contraer. ¿Sí? Porque miren que la fuerza, esta FBC nos dio positiva, quiere decir que sí va así, y está comprimiendo esta porción, ¿no? Está comprimiendo, está acortando. Entonces, vamos a calcular ahora cuánto valdría el acortamiento, en este caso, de la porción BC, ¿no? Sería igual a qué. Entonces, sería FBC por L sobre área por E, ¿no? Y nos falta la rayita, listo. Pregunta, ¿el área de esta porción de aquí es la misma de acá? ¿O no? Es la misma, ¿cierto? Porque no ha cambiado el diámetro. Miren, el diámetro aquí es el mismo de acá. Entonces, nos sirve la que ya habíamos calculado. La longitud de esta porción de aquí es de 12 pulgadas. Y el módulo de elasticidad de toda la barra es el mismo. Entonces, creo que ya tenemos todos los ingredientes para es más, para ahorrarme un poco de escritura, copiaría todo esto, ¿no? ¿Qué es lo único que debería cambiar? ¿Qué es lo único que cambiaría? Es simplemente la fuerza, ¿no? La fuerza cambiaría porque ya no son 60.000 libras. Además, que recuerden que en la anterior la fuerza era de tensión, aquí la fuerza es de compresión. ¿Eso qué significa? Que aquí tengo menos 15.000 libras, teniendo a lo que dijo el compañero de que en este caso no sería un alargamiento, sino un acortamiento, ¿no? Eso nos daría que menos 6.97 por 10 a la menos 3, o sea, menos 0,0069 pulgadas. ¿Listo? Entonces, miren, mientras la porción AB se estaba alargando, esta porción BC se está acortando. Listo, ¿qué nos falta? Nos falta ahora saber qué pasa en la porción CD, o sea, tenemos que hacer un corte aquí, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a ver acá, corte CD, corte CD, aquí tiene que haber una fuerza, ¿cierto?
¿Y esa fuerza cómo la llamamos? FCD. Listo. Fuerza CD, listo. Aplicamos sumatoria de fuerzas en X igual. O sea, estática básica. O sea, sería Entonces, 30 kips sería FCD. o sea que FCD más 30 debe ser igual a 0. Entonces, perdón, aquí me equivoqué, ¿no? FCD. Entonces, FCD es igual a menos 30, ¿cierto? ¿Qué significa que sea menos 30? Ustedes ya saben, significa que esta dirección asumida Alargando. es al contrario, y entonces esa porción se está alargando o contrayendo. Ahí está alargándose ya. Se está alargando porque va al contrario, ¿no? Entonces, si la fuerza sale ahora, es porque se está alargando. Entonces, vamos a ver. Entonces sería el alargamiento de la porción CD. Tiene que ser igual a FCD por la longitud sobre el área por E. Miren aquí hice una aclaración un poco, ¿no? Un poco diferente a lo que hemos hecho. Acá le puse simplemente A. Estábamos hablando de esta área, de la barra más gruesa, pero acá estamos hablando de un área más pequeña. Entonces hice una aclaración aquí al ponerle aquí que es el área CD, ¿no? Es un área más pequeña. Listo. ¿Cuánto valdría esa área CD? Pues la fórmula la teníamos por acá, ¿cierto? Es esta. Esta es la fórmula. Obviamente en vez de D grande al cuadrado sería D pequeña al cuadrado, ¿cierto? Listo. O sea que esto sería igual a ¿qué? Ese diámetro, ¿cuánto vale? 0.618, miren, aquí está, ¿no? Entonces, esto sería 3.14 sobre 4 por 0.618 pulgadas y esto al cuadrado. ¿Cuánto da? .29, ¿no? 0.29 pulgadas al cuadrado. Ya tenemos el área, tenemos la fuerza, sabemos que es un alargamiento, no es un acortamiento, entonces aquí simplemente sería igual a 30.000 libras. La longitud de ese tramo no sé cuánto valga. Veámoslo aquí en el dibujito. 16 pulgadas es la longitud de ese tramo. Y acá abajo tendríamos el área que es 0.29 pulgadas al cuadrado por E, que vale 29 por 10 a la 6 libras sobre pulgada cuadrada. Listo, nos falta la rayita simplemente aquí. ¿Y eso cuánto sería? .05, ¿no? Pulgadas. 0.057 pulgadas. Miren que entonces tenemos ya el alargamiento de la porción AB, el acortamiento de la porción BC y el alargamiento de la porción DC. Y en total
¿cuánto se alarga o cuánto se contrae esta barra? La suma, ¿cierto? O sea que si nos preguntan por la deformación total sería igual al alargamiento AB más el alargamiento BC más el alargamiento CD. O sea, 0,027 pulgadas menos 0,0069 pulgadas menos y más 0,057 pulgadas. Si lo más grande es el resultado. ¿Y eso cuánto nos da? 0,027 menos 0,0069 más 0,057. A mí me da 0,07. 0,077 pulgadas. Esa sería la deformación total o el desplazamiento total que experimenta la barra, que sería positivo, ¿no? O sea, de tensión, o sea que es un alargamiento. ¿Listo? Entonces, estos problemas que implican cambios de sección, pues se tienen que resolver por partes, ¿no? Tienen que resolver por partes. ¿Alguna duda? A ver, preguntémosle a Diego. Diego Andrés. Diego Andrés, ¿estás ahí o no? Bueno, Angie dice que no hay dudas. Diego Andrés Villegas dice que no tiene dudas. Entonces, bueno, como no tienen dudas, yo sí les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si esa barra fuera hecha de diferentes materiales? Es decir, que la porción AB fuera de un material, de la porción BC fuera de otro material y la porción CD fuera de otro material. ¿En qué cambiaría lo que hicimos hasta ahora? ¿Cambiaría algo? Ahí serían los estiramientos, cuánto estira o cuánto se encoge. Sí, Cada pero uno desde el punto de vista matemático, aquí en la ecuación, ¿qué cambiaríamos? la elasticidad. O sea, el módulo de elasticidad. Sí. Si son de diferentes materiales estas porciones, entonces aquí pues tendríamos que poner el E de la porción BC, acá el E de la porción BC, perdón, acá era AB, y acá el E de la porción CD. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque puede haber un caso donde... ¿Listo? Bueno. Entonces, ese era otro ejemplo que les tenía. Y vamos a rematar con este ejemplo, ¿no? Bueno, entonces esperemos que sí lo alcancemos a hacer. Bueno, Profe, si alcanzamos. ¿ustedes tienen clase a las 11 de pronto? Ajá. ¿Ustedes tienen clase a las 11? Sí, profe. Parece que no, entonces sí lo alcanzan. Sí, profe, sí.
Bueno, entonces tenemos 20 minutos para terminar este ejemplo. Bueno, entonces, dice que esta barra, que es una barra rígida, se sostiene por este eslabón y por este eslabón. El eslabón AB, o sea, este de aquí, está fabricado de... Este eslabón de aquí está fabricado de aluminio y nos dan el área, y el eslabón de acá está fabricado de acero. Y para esta fuerza nos piden que determinemos cuánto se corre esta barra, cuánto sube o cuánto baja esta barra, la barra B, perdón, el punto B, el punto D, y cuánto se corre este punto E. ¿Listo? Entonces, pongamos los datos, primero que todo. Bueno, entonces, la barra AB es de aluminio, tiene un área de 500 milímetros cuadrados y un E de 70 gigapascales. 70.000 gigapascales. ¿Listo? La barra CD es de acero, creo. Es de acero y tiene una sección de 600 milímetros cuadrados. Entonces es de acero, tiene un área de 600 milímetros cuadrados y tiene un E de 200.000 megapascales. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos averiguar, por ejemplo, cuánto se corre o cuánto se alarga o cuánto se contrae la barra A, B y la barra CD? Sumatoria de fuerzas en Y, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en Y, dice Santiago. Pero antes de eso, Santiago, hay que hacer otra cosa, ¿cierto? Antes de aplicar equilibrio, ¿qué hay que hacer? Un diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Un diagrama de cuerpo libre. Entonces, yo voy a hacer un diagrama de cuerpo libre, pero no voy a hacer un diagrama de cuerpo libre de toda la estructura. Simplemente voy a hacer un diagrama de cuerpo libre de esta porción de la estructura. Aquí voy a poner una fuerza, ¿cierto? Y aquí voy a poner otra fuerza. Es decir que esta fuerza de aquí la vamos a llamar la FAB. Y a esta fuerza de acá la vamos a llamar FCD. ¿Listo? Listo, entonces ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Dice Santiago que sumemos fuerzas en Y, ¿cierto? Sin embargo, tenemos dos incógnitas y una ecuación, entonces sería más fácil, creo que, empezar sumando momentos, ¿no? ¿No les parece? Entonces, sumemos momentos con respecto a B, por ejemplo. Listo, entonces, los escucho. Vamos a sumar momentos respecto a B. ¿Qué tendrían? Menos 30 kilonewtons por 0.6 metros. Eso, entonces dicen por acá menos 30 kilonewton por 0.6
0.6. Momento negativo, ¿por qué? Porque si aquí hay una articulación, esta fuerza tiende a hacer esto, rotar esto en sentido horario, y sabemos que esa rotación es una rotación negativa. ¿Listo? Bueno. Ya salimos del momento de esta fuerza. Momento de esta fuerza. Positivo o Más negativo. FC por 0,2 metros. 0.2, perfecto. ¿Falta algo ahí? Momento de esta fuerza. Cero. Como pasa por este punto, entonces no produce momento, entonces esto es igual a 0. ¿Listo? Entonces FCD sería igual a 30 por 0.6 sobre 0.2. O sea, 90. ¿Cierto? 90 kilonewton. Listo. 90 kilonewton, ya tenemos la fuerza FCD. Pregunta, esa fuerza nos dio positiva. ¿Esta dirección de aquí? Está bien asumida, ¿no? Está bien. ¿Cierto? Bueno, vamos a mirar cuánto nos da FAB. Entonces sumamos fuerzas, como nos sugería Santiago, en Y, y eso nos daría igual a 0. Entonces tendríamos FAB más 90, porque ya sabemos que esta vale 90, menos 30 es igual a 0. Entonces FAB sería igual a ¿qué? A 30 menos 90. O sea, menos 60 kilonewton. Nos dio negativa, ¿eso qué significa? Hacia abajo. Que la fuerza de FAB no va así como la supusimos, sino que va al contrario. Entonces pregunta, ¿la barra AB está a tensión o a compresión? ¿Qué opinan? Atención. ¿No sería compresión, profe? Compresión, ¿no? Sí, señor. ¿Por qué? Ahorita lo Porque aclaramos. no le está como alargando ahí. Ahorita lo aclaramos, espérate. Esta de acá estaría a tensión, ¿no? Entonces, dice, no está muy claro, entonces, estamos claros, Santiago, de que esta fuerza no va así, sino que va hacia abajo, ¿cierto? Que va así. Sí, sí. ¿Estamos hasta ahí? Sí, eso sí. Porque aquí no es de negativo, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, si tú tienes una barra que está sometida a una fuerza así, eso es compresión, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe, pero no sería la flecha para abajo. No, es que mira, recuerda que esta flecha no es así, sino que va así, por el signo. Sí, obvio, obvio. Por eso. No sería lo mismo que ponerla abajo. En cambio acá, mira que acá nos dio positiva, quiere decir que si va así, entonces está a tensión. Entonces, eso es lo que quiere decir en pocas palabras, es que la barra AB se está acortando, mientras que la barra CD se está alargando. Profe, pero vea, o sea, más o menos lo que yo entiendo, pues, por eso creo que estoy equivocado. O sea, está, por ejemplo, hay un soporte, o sea, está pegada del techo, y la flecha va hacia abajo, entonces la está alargando, ¿no es así? Ah, no, este loco, lo que pasa es que, mira, ya sé por qué estás equivocado. Digamos, yo hice esta porción de aquí, ¿no? Este pedacito de aquí, lo hice aquí. Entonces, a mí me dio que esto está así, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos o no? Sí, sí. ¿Cierto?
Bueno, pero esta sería este pedacito. Si yo cojo el otro pedazo, o sea, la parte que corté aquí, lo que está arriba, ¿cómo estaría? Pues estaría así, ¿no? Y estaría así. O sea, estaría también a compresión, ¿no? Porque miren que este es el punto aquí donde dice el corte. Para que haya equilibrio, esta fuerza tiene que ser igual y opuesta a esta. O si lo quieres ver de otra forma, Santiago, míralo así. Aquí tenemos esta barra, la barra BDE. Aquí tendríamos esta, ¿cierto? Aquí estaría esta fuerza, perdón. Aquí estaría esta fuerza de 30, ¿cierto? 30 kilonewton. Esta de aquí, si nos dio positiva, quiere decir que va hacia arriba. ¿Cierto? Esta de aquí nos dio positiva, quiere decir que va hacia arriba. Son 90 kilonewton. Y esta de acá nos dio negativa. O sea que no va así, sino va al contrario. Ahí creo que queda un poco más claro de ver que esta barra está en tensión y esta de aquí está en compresión. Ah, creo que ya, no que yo la ponía la flecha abajo, entonces por eso pensaba que la fuerza la estaba como jalando. Pero ha sido que pues, desde arriba. Sí, sí, ¿Listo? ya entendí. Sí. Bueno, entonces, vamos ahora entonces a hallar el alargamiento de la barra CD. El alargamiento de la barra CD, ¿a qué sería igual? A la fuerza CD por la longitud CD sobre el área CD por el ECD. Miren que a todos, ahora sí a todo le puse CD porque aquí las áreas no son las mismas, las longitudes creo que sí son iguales, pero el material es diferente y las áreas también. Entonces mejor lo puse todo con su respectivo subíndice. La fuerza en CD es 90, ¿cierto? Bueno, yo creo que aquí voy a tener que agrandar un poco más porque está muy pequeño. Entonces, fuerza 90. ¿Esto eran qué? Kilonewton. Kilonewton. La longitud es de ¿cuánto? Es de 0.4 metros. Bueno, aquí creo que voy a convertir una vez 90 kilonewtons, son 90.000 newtons, ¿cierto? 90.000 newtons, la longitud 0.4. 0.4 metros en milímetros, ¿cuánto sería? 400 milímetros, ¿cierto? El área CD, ¿cuánto vale? El área CD, o sea, de la barra CD, 600 milímetros. 600 milímetros cuadrados. Y el E, esa barra es de acero, 200.000. Newton milímetro cuadrado. Listo, ahí está.
Eso nos da ¿cuánto? 90.000 por 400, 600 por 200.000. 0.3, ¿no? 0.3 milímetros. Alargamiento porque la barra CD está en tensión. Bueno, ¿qué pasaría ahora con la barra AB? Vamos a ver, ¿no? Entonces, la barra AB estaría sometida ¿a qué? A una fuerza AB ¿listo? Y eso sería igual a ¿qué? ¿Cuánto vale la fuerza? Vale 60 kilonewton, pero es de compresión, o sea, menos 60.000 newton. La longitud de la barra AB es de 0.3 metros, o sea, 300 milímetros sobre el área de la barra AB, que es de 500 milímetros, 500 milímetros cuadrados, y el E de la barra AB, que es de aluminio con 70.000 newton milímetro cuadrado. Listo. Aquí aparece un punto que no sé de dónde. Listo. Entonces, ¿esto cuánto es? Menos 60.000 por 300 sobre 500 menos 0.51. Listo. Alcanzamos a evacuar, alcanzamos a calcular el punto alcanzamos a calcular la deformación del punto B y del punto D. O sea, este punto, esta barra está en tensión, este punto se corre hacia abajo y este punto, como esta barra está en compresión, se corre hacia arriba, ¿no? La pregunta es cómo calculamos la deformación o el desplazamiento del punto E, ¿no? ¿Alguna sugerencia? Entonces les voy a dejar la inquietud. Noten que la barra originalmente estaba horizontal, ¿cierto? Digamos que este era el punto A, este era el punto D, perdón, este es el punto B, este es el punto B, este es el punto D y este es el punto E. Ahí estaba la barra descargada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando se carga, cuando se le aplica la carga aquí? Entonces, ya dijimos, la barra CD está en tensión, o sea que este punto D se corre un poquito. Este punto D viene a parar acá abajo. D', o sea, aquí hay un desplazamiento.
del punto D, porque la barra estaba en tensión. En cambio, el punto B viene a parar por acá porque la barra está en compresión. O sea, aquí hay un acortamiento. ¿Cierto? De tal forma que el punto E, ¿dónde viene a parar? El punto E viene a parar acá, ¿no? O sea, que nos piden calcular esto. ¿Alguna idea para calcularlo? Ya calculamos estos dos. Calculamos este y este. ¿Cómo calculamos este? Ahí les dejo la tareita, ¿no?